Bien, hoy vamos a ver este tema de criptografía de curvas elípticas, que es la parte de criptosistemas de clave pública que nos falta por ver. Por supuesto, no son los únicos criptosistemas de clave pública que hay. Nosotros en la clase pasada vimos RSA y el GAMAL. En realidad hay muchos más, como NTRU. Bueno, hay varios criptosistemas, bueno, los basados en grafos. O sea, hay más ideas de criptosistemas de clave pública. Pero digamos que los que se usan en la práctica son pocos, ¿no? Los que realmente se utilizan en las implementaciones, pues son la mayor parte RCA, algunos otros el GAMAL y curvas elípticas, ¿no? Son los que ahorita pues en la vida laboral, en la vida cotidiana, sí tienen una implementación. No es que los otros no resulten interesantes, pues hay otros sistemas con propiedades muy buenas o interesantes, pero son poco conocidos. Por lo mismo, pues hay un poco de desconfianza en utilizarlos porque pues pueden surgir vulnerabilidades que no están vistas o ataques que no se han estudiado muy bien. Y por eso en criptografía la gente es muy precavida en cuanto a usar algoritmos nuevos así fácilmente, ¿no? Entonces, por eso es que se sigue usando muchísimo RSA, porque pues es el primero y obviamente el más conocido, entonces todo el mundo lo sigue utilizando, ¿no? Aunque no necesariamente, como vamos a ver, es el mejor. Por ejemplo, en el caso de curvas elípticas, por eso lo necesitamos ver, porque es un criptosistema más robusto, bueno, más fuerte criptográficamente que RSA, más seguro. También es se puede implementar de manera más eficiente. Para ciertos casos no requiere tanto poder de cómputo. Por tanto, se puede implementar en dispositivos que tengan poca capacidad, tanto de procesador como de memoria. Por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, dispositivos móviles, celulares, o hardware embebido, ¿no? O, por ejemplo, se puede correr perfectamente curvas elípticas sobre una Raspberry Pi sin mayor problema. En fin, o sea, tiene cosas muy interesantes, muy atractivas este tipo de criptosistemas. La cuestión es que, bueno, sí es un poco complejo entenderlas, porque pues, requiere un nivel más o menos alto de matemáticas para entender cómo funcionan. Y el otro punto es que también, por lo mismo, la implementación no es tan fácil, no es tan directa, no es tan sencilla. Digamos, en el caso de RCA, pues lo único que hay que implementar pues, son operaciones aritméticas modulares de enteros muy grandes y ya con eso nos basta para poder implementar RCA. Y en el caso de curvas elípticas no, hay que implementar varias cosas. ¿Qué parámetros de la curva, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué algoritmo de cifrado vamos a usar sobre curvas elípticas? Entonces el tema la implementación se vuelve más compleja. Hay más opciones. Entonces, también eso es lo que ha retrasado un poco la adopción generalizada de criptografía de curvas elípticas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a dividir la sesión en tres partes. Primero vamos a ver un poco de antecedentes matemáticos. Algunas de estas cosas ya las vimos en matemáticas para seguridad, el tema de campos finitos, la aritmética modular, ¿no? Ya más o menos vimos algo de esto, pero de todas maneras lo vamos a revisar rápidamente. Luego vamos a ver sí qué son las curvas elípticas, el concepto de matemática de curva elíptica, cómo se construye una aritmética, una curva elíptica, y el problema del logaritmo discreto sobre curvas elípticas, que es, digamos, el problema sobre el cual se fundamenta la seguridad de los criptosistemas de curvas elípticas, así como
RSA basa su seguridad en la dificultad de resolver la factorización en primos y el GAMAL basa su seguridad en resolver el problema del logaritmo discreto. Los criptosistemas de curvas elípticas basan su seguridad en la dificultad de resolver el problema del logaritmo discreto sobre curvas elípticas. Y vamos a ver que este problema es todavía más difícil de resolver, o sea, es decir, requiere más poder de cómputo que los problemas de factorización en primos o el problema del logaritmo discreto en un campo finito. Entonces, precisamente como es un problema mucho más difícil, o sea, requiere más trabajo de cómputo, por eso es que la seguridad de las curvas elípticas es mayor, ¿no? En la parte 2, pues vamos a hablar de los esquemas de cifrado utilizando curvas elípticas. Y en la parte 3, pues si nos alcanza el tiempo, veremos un poquito sobre algunos aspectos de la implementación, ¿no? Algunas consideraciones interesantes de la implementación de curvas elípticas. Pero bueno, si nos da el tiempo, ¿no? Ok. Bueno, ¿dudas hasta aquí? De mi parte no. Ok, entonces, bueno, vamos a la parte fea de este tema de los antecedentes matemáticos. Primero, las curvas elípticas se construyen sobre lo que se llama un campo finito. Recuerdan que ya en matemáticas para seguridad hablamos del concepto de campo finito, entonces lo revisamos, ¿no? Nuevamente. Un campo finito entonces va a ser un conjunto de elementos, un conjunto finito de elementos, en el cual tenemos dos operaciones, las operaciones sobre elementos del campo, que son, la denotamos como suma y multiplicación. Tenemos algo que le llamamos suma y algo que le llamamos multiplicación. Y estas operaciones binarias deben de cumplir las siguientes propiedades. Una es que bajo la suma sea un grupo abeliano. O sea, ¿qué quiere decir que sea grupo abeliano? Bueno, que existe un elemento neutro bajo la suma. La suma es conmutativa y es asociativa, ¿no? Entonces, si cumple esas propiedades, bueno, ya hay un inverso, ¿no? Entonces, acuérdense es que hay un elemento neutro, que le llamamos como el elemento cero, bajo la suma. La suma es conmutativa, distributiva y hay un inverso, ¿no? Si cumple estas propiedades se le llama grupo abeliano. Entonces, bajo la suma, el campo es un grupo abeliano, ¿no? La suma cumple esas 4 propiedades. Bajo la multiplicación, sin considerar el elemento neutro, debe ser también un grupo abeliano. Es decir, la multiplicación debe haber un elemento neutro, que le llamamos la identidad. La multiplicación debe ser conmutativa, ¿sí? Debe ser lo mismo A por B que B por A. La multiplicación debe ser asociativa, o sea, debe ser lo mismo A por B por C que A por B por C, ¿no? O sea, es la asociatividad de la multiplicación y debe existir un elemento inverso. Por eso quitamos el 0, porque el 0 es el único que no tendría un elemento inverso. Pero todos los demás elementos deben de tener un elemento inverso, ¿no? Alguien que multiplicado por él me dé la identidad. Si cumple esas 4 propiedades, pues también es grupo abeliano. Entonces, lo que pedimos en un campo finito es que entonces bajo la suma sea un grupo abeliano, bajo la multiplicación sea un grupo abeliano, y un tercer requisito es que la multiplicación o el producto sea distributivo respecto a la suma. Es decir, que si hago A por B más C, sea igual a A por B más A por C, ¿no? Estas son las propiedades de un campo, ¿no? Eso es lo que llamamos un campo en matemáticas. Los números reales, bajo la suma y la multiplicación ordinaria, o sea, suma de números reales y multiplicación de números reales, bajo esas dos operaciones, los reales son un campo, nada más que, bueno, no serían un campo finito, porque los reales, pues, es un campo infinito, ¿no? O sea, tenemos una infinidad de elementos, pero es un campo no finito. Los números complejos, bajo la suma de complejos y multiplicación compleja, también es un campo. Las matrices n por n reales, por ejemplo, bajo la suma de matrices y multiplicación matricial, también forman un campo. Bueno, no necesariamente, creo que no, pues solamente las que son invertibles.
En fin, hay muchos ejemplos de campos, pero nosotros conocemos un campo muy común, que es el campo de los enteros módulo un primo, ¿no? Por ejemplo. Los enteros módulo un primo son un campo porque tenemos la suma modular, que como hemos visto, pues es la suma modular. Hay un elemento neutro, que es el 0. La suma es conmutativa, es asociativa, y existe un inverso, que es el inverso módulo un primo. Bajo la multiplicación también es un grupo abeliano. Tenemos que hay un elemento neutro, que es el 1. Tenemos que la multiplicación es conmutativa, es asociativa, y hay un inverso multiplicativo. Que se acuerdan que el inverso multiplicativo en un campo módulo P se encuentra con el algoritmo de Euclides, ¿no? El algoritmo extendido de Euclides. Entonces cumple las propiedades de grupo abeliano. Y la multiplicación bajo la suma en módulo n también es distributiva. Entonces, un campo para nosotros muy familiar con el que hemos venido trabajando es el campo de los enteros módulo un primo, ¿no? Que hemos usado en el GAMAL, en RCA, etcétera, ¿no? Ok, hasta aquí sí está claro. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Sí. Muy bien. Ahora hablamos del orden de un campo finito. ¿A qué se refiere el orden? Pues es el número de elementos en el campo, o sea, es decir, el tamaño del campo. Entonces, entonces eso le llamamos el orden del campo finito. ¿Cuántos elementos contiene, no? Hay un teorema que, bueno, obviamente no lo vamos a demostrar aquí, pero hay un teorema que dice que existe un campo finito de orden Q si y solo si Q es la potencia de un número primo. O sea, es decir, los campos finitos, si tengo un campo finito, forzosamente su tamaño es la potencia de un número primo. Eso es interesante. El tamaño siempre de un campo finito es la potencia de un número primo. Pero además, si Q es la potencia de un primo, esencialmente existe un solo campo finito de orden Q. O sea, es decir, además, dado un tamaño, pues solamente existe esencialmente un solo campo finito de orden Q. Y a este campo finito de orden Q se le denota como GF de Q. El GF es por las siglas en inglés de campo de Galois. Recuerden que Evaristo Galois, este matemático francés, fue el que desarrolló la teoría de campos. Bueno, la teoría de Galois. Y pues en honor a él se le llaman así a estos campos finitos, este campo de Galois de orden Q. Entonces, esencialmente hay uno. Ahora, ¿por qué decimos esencialmente? Bueno, porque hay muchas maneras de representar un campo. Entonces, aparentemente son campos distintos, en realidad es el mismo, porque son equivalentes. O sea, son representaciones diferentes de un mismo campo, como vamos a ver más adelante. Entonces, ese le llamamos el campo de Galois de orden Q. Esencialmente, dado un tamaño de campo, pues existe uno solo, que puede tener múltiples representaciones, pero son equivalentes todas esas representaciones, ¿no? Entonces, esta es para introducir esta notación, campo de Galois de orden Q, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si decíamos que, de acuerdo al teorema anterior, dado un tamaño de campo, bueno, para empezar, todo campo finito, su tamaño debe ser la potencia de un primo, ¿no? Y dado la potencia de un primo, solamente existe un campo de ese tamaño. Pero ¿qué pasa si el campo es exactamente de tamaño primo? O sea, si P es exactamente un primo, o sea, es decir, la potencia 1 de un primo. Este es un campo muy interesante porque esencialmente, decíamos, dado un número primo, existe esencialmente un campo de Galois de ese tamaño. ¿Y cuál es el campo de Galois de ese tamaño? Bueno, pues resulta que el campo de Galois de ese tamaño es exactamente el de los enteros módulo S'. ¿Ok? Entonces, cualquier otro campo que sea de tamaño P va a ser equivalente a este campo finito de los enteros módulo 1'. Entonces, si P es un número primo, el campo de Galois de orden P, le llamamos el campo primo, es el que está compuesto por los enteros 0 al P-1, o sea, 0, 1, 2, etcétera, hasta P-1.
bajo las operaciones modulares que hemos visto, la adición que hemos visto, donde si tomamos dos enteros que estén en el campo de Galois de orden P, pues A más B va a ser igual a R, donde R es el residuo de la división de A más B entre P, ¿se acuerdan, no? O sea, se suma, pero se obtiene el residuo respecto al primo P. Entonces, esta es la suma módulo P. Tenemos la multiplicación, también la multiplicación sería módulo P, donde entonces cuando tenemos A y B que estén en el campo de Galois de orden P, entonces A por B es igual a S, donde S es el residuo de la división de A por B entre P. Entonces es la multiplicación módulo P, ¿no? Entonces, bueno, la suma modular el inverso multiplicativo, que si dado un elemento A del campo de Galois P, que sea diferente de 0, obviamente, el inverso de A módulo P, que denotamos como A a la menos 1, pues es el entero que multiplicado por C nos da 1 módulo P. ¿Se acuerdan que para encontrar esto, pues usamos precisamente el algoritmo extendido de Euclides, ¿no? Para encontrar los inversos multiplicativos. Entonces, este es el campo finito que ustedes conocen, el campo primo, es el de los enteros módulo un primo P, ¿no? Bajo la suma módulo P, la multiplicación módulo P y el inverso multiplicativo módulo P, ¿no? Entonces, esto es simplemente lo que ustedes ya conocen. Por ejemplo, este campo que hemos visto en otras ocasiones, el campo finito de orden 23, 23 es un número primo, entonces, si tenemos el campo de Galois de orden 23, forzosamente son los enteros del 0 al 22, ¿no? Bajo las operaciones aritméticas modulares. Entonces, recuerdan, por ejemplo, bajo las operaciones módulo 23, pues tendríamos, por ejemplo, que 12 más 20 sería 32. Si sacamos 32 módulo 23, pues me queda de residuo 9, ¿no? Ok, entonces sería 12 más 20 es igual a 9 bajo este campo finito. Lo mismo si hacemos 8 por 9, también este módulo 23, esto me da, bueno, 72 módulo 23. ¿Cuál sería el cociente? Sería 3, ¿no? Y me sobran 3, ¿no? Sí, porque da 69 y para 72, 3, ¿no? Entonces queda que 8 por 9 módulo 23 sería igual a 3, ¿no? Ven que el inverso multiplicativo de 8 sería 3. Bueno, esto deberíamos de sacarlo con el algoritmo extendido de Euclides, pero es fácil de verlo porque 3 por 8 me da 24. Entonces 24 módulo 23 su residuo es 1. Entonces 3 por 8 es igual a 1. Por tanto, el inverso multiplicativo de 8 es igual a 3, ¿no? ¿Ok? Sí recuerdan esa parte, ¿verdad? Perfectamente. Sí. Muy bien. Y recuerdan que, bueno, cuando tenemos un campo de este tipo, hay un elemento, posiblemente varios, que le llamamos el generador. El generador es un elemento del campo que, tal que todos los demás elementos del campo, se pueden escribir con una potencia de ese generador. En este caso, por ejemplo, el 5 es un generador del 23, ¿no? Del campo primo 23. ¿Por qué? Fíjense, las potencias de 5 son, si las vamos calculando, 5 a la 0 es 1, 5 a la 1 es 5, 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25, residuo 2, ¿no? Entonces 5 al cuadrado sería 2. Luego 5 al cubo sería 5 por 2, 10, bueno, me da 10. 5 a la 4 sería 4, que sería 50, módulo 23, 4. Y así me voy, ¿no? O sea, 5 a la 5 es 20, 5 a la 6 es 8, 5 a la 7 es 17, y así voy generando todas las potencias de 5. ¿Ok? Hasta que llego a 5 a la 22, se fijan, y vuelvo a generar el 1. Si ustedes checan, aquí están todos los elementos del campo como potencias de 5. Fíjense, aquí está 1, el 2, aquí está el 3, 4, el 5, obviamente, el 6, el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 15. Aquí está el 15, 16, 17, 18,
Aquí está el 19, 20, ¿sí? ¿Dónde está el 21? Aquí está el 21, ¿sí? Y el 22, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí al sacar las potencias, me aparecen todos los elementos del campo. Por tanto, entonces, cualquier elemento del campo se puede expresar como una potencia de 5. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, efectivamente 5 es un generador del campo primo 23, ¿no? Ok, este es un campo muy común, pues es el que usamos en RCA, es el que usamos en Diffie-Hellman, es el que usamos en el Gamal, o sea, es uno de los que podemos usar, ¿no? Pero tenemos otro campo que también es muy interesante, que es el campo de característica 2 o campo finito binario. En este caso, el orden del campo es una potencia de 2, ¿sí? Es 2 a la m. ¿Se acuerdan? Todo campo, pues su tamaño debe ser una potencia de un primo. 2 es primo, ¿no? Entonces, este cumple esa propiedad. 2 es primo, es una potencia de 2. Pero fíjense, entonces, esta es una potencia de 2 a la m. Y esto le llamamos el campo finito binario. ¿Por qué? Fíjense, es bien interesante. Este campo se puede representar como un espacio de vectores de dimensión m sobre el campo finito binario, o sea, el de ceros y unos. Es decir, yo puedo representar a los elementos del campo como vectores de ceros y unos, ¿no? De hecho, sí, lo puedo ver como un campo vectorial, o sea, un campo de vectores. Entonces, de dimensión m. Si este campo vectorial es dimensión m, pues yo tengo una base, puedo definir una base del espacio vectorial. Y recuerden que la base está compuesta de vectores, de m vectores, y la dimensión del campo vectorial es m, la base vectorial es de m vectores. Entonces, cada elemento del campo pues, se puede escribir en forma única como una combinación lineal de los vectores de la base. O sea, entonces podemos trabajar como si fuera en álgebra lineal, ¿no? En un espacio vectorial de álgebra lineal, donde los coeficientes van a ser ceros y unos, porque, pues, digamos, pues está sobre este campo o sea, los elementos del campo son ceros y unos, entonces estos van a ser ceros y unos. Esto quiere decir entonces que si tomamos una base del campo vectorial, cualquiera, ¿no? Entonces, cualquier elemento del campo se puede representar por una cadena de bits, que serían los coeficientes de los vectores de la base en general. Entonces, una propiedad interesante es que estos campos se pueden representar por una cadena, si el campo es de dimensión m, ¿no? Es de 2 a la m y es de dimensión m, entonces los elementos del campo se pueden representar por una cadena de bits, de m bits, ¿no? Y una propiedad muy interesante es que cuando sumamos elementos, esto se hace usando un XOR de sus representaciones vectoriales, o sea, del vector. Tomamos el vector que representa un elemento, el que representa otro, y sumamos con un XOR, ¿sí? Esto es muy interesante porque, ¿por qué es interesante? Porque en una computadora un XOR es muy, muy rápido, ¿no? Entonces, sumar elementos en un campo de estos es sumamente rápido. Es simplemente hacer un XOR, ¿no? Entonces, por esta razón nos suena muy interesante estos campos para implementarlos en una computadora, porque pues sumar haciendo XOR es alguna operación muy, muy rápida, ¿no? Entonces, se pueden implementar de manera muy eficiente. Pero, bueno, si tenemos la suma, pues la suma es muy rápida porque en lugar de usar la suma como lo hacemos en enteros, ¿no? Que tenemos que hacer sumas así con acarreo y todo ese tema. En estos campos particular, la suma se implementa así muy directamente como un XOR. Eso es muy atractivo. Pero ¿cómo implementaríamos la multiplicación? Bueno, una manera alternativa de representar elementos del campo también es a través de polinomios, polinomios de grado m. Entonces, por ejemplo, bueno, m menos 1. Si tengo un polinomio, digamos fx, que es ¿no? Polinomio, donde los coeficientes son ceros y unos de este polinomio, que sea irreducible. O sea, ¿qué quiere decir que sea irreducible? Pues que no se pueda factorizar en polinomios más pequeños. Ahí tenemos que encontrar un polinomio irreducible.
Entonces, dado un polinomio irreducible de grado m, se puede encontrar una representación polinomial del mismo campo, del campo binario de dimensión m. ¿Cómo se encuentra esa representación? Bueno, pues los elementos del campo se van a representar como polinomios donde los coeficientes del vector, se fijan, estos son como los bits del vector que veíamos acá, ¿no? De la 0 a 1 hasta la m-1, se utilizan como coeficientes de un polinomio. O sea, aquí el am-1 lo pongo como coeficiente de la potencia x a la m-1, am2 como x a la m-2, etcétera, hasta 0, ¿no? Entonces, traduzco esta cadena de bits como un polinomio de grado m-1. Entonces, entonces se fijan, esta cadena de bits, que bueno, aquí la estoy escribiendo como al revés, para denotar aquí la potencia mayor, esta cadena de bits la puedo traducir como un polinomio o la puedo representar así, como cadena de bits, ¿no? Y ahora, ¿cómo se hace la suma? Entonces, bueno, pues para la suma aquí, si son sumas polinomiales, pues la suma es sumar los coeficientes correspondientes módulo 2, ¿no? O sea, módulo 2 sería que 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1 y 1 más 1 sería 0, ¿no? Así es como se sumaría. ¿Y cómo sería la multiplicación? Pues aquí es donde entra el polinomio. Fíjense que se multiplica polinomialmente los dos polinomios A y B. Y el resultado, porque fíjense, si multiplico dos polinomios de grado m-1, va a quedar un polinomio de grado 2m, ¿no? 2m-2. Entonces, para volverlo a reducir a un polinomio de grado m-1, se divide entre el polinomio irreducible. Entonces, este polinomio irreducible juega el papel como del módulo, digamos, ¿no? ¿Ok? Es como si hiciéramos multiplicación de polinomios módulo este polinomio irreducible, ¿no? Entonces, igual el inverso se calcula con un algoritmo extendido de Euclides, pero sobre polinomios, ¿ok? Entonces es como si trabajáramos con polinomios módulo este polinomio irreducible, ¿no? Bueno, por ejemplo, fíjense, este sería un ejemplo. Si tomamos el GF2 a la 4, aquí serían, digamos, el campo finito es de dimensión 4, o sea, tengo 4 bits. Los elementos van a ser de 4 bits, ¿no? Entonces aquí, fíjense, aquí es cómo se representan en polinomio los elementos del campo. Aquí están todos los elementos del campo, ¿no? Y cómo se representarían de manera binaria, ¿no? Entonces, este sería un polinomio irreducible de grado 4, x a la 4 más x más 1, no se puede factorizar en polinomios más pequeños, sería un polinomio de grado 4, que es la dimensión del campo de primo. Entonces, aquí tengo pues los elementos del campo, por ejemplo, ceros, así sería su representación polinomial, esta sería su representación binaria. El 1 se representaría así. El x, el polinomio x, se representaría 0, 0, 1, 0, ¿no? Se fijan, aquí va el grado independiente, aquí va el de la x, aquí va el x cuadrada, y aquí el x cúbica, ¿no? Entonces, x más 1 sería 0, 0, 1, 1, ¿no? X cuadrada sería 0, 1, 0, 0, ¿no? X cuadrada más 1 sería 0, 1, 0, 1, etcétera, ¿no? Sí queda claro cómo se traduce la representación polinomial a la binaria. Sí. ¿Sí? Sí. Bien, es como pasar los coeficientes del polinomio que están aquí a la parte vectorial, ¿no? ¿Okay? Entonces puedo yo trabajar tanto con la representación binaria como con la representación polinomial. Entonces, por ejemplo, si sumo, fíjense aquí cómo es, la suma es muy simple, fíjense, es 1 más 1, pues sería 0, ¿no? 1 más 0 me da 1, 0 más 0 me da 0, y 1 más 1 me da 0, ¿no? Entonces me queda esto. Pero fíjense que es exactamente lo mismo que si hago un XOR, ¿verdad? O sea, si hago XOR, pues me da ese resultado. O sea, entonces, aquí nuevamente la suma se reduce a hacer un XOR. Es sumamente rápido de hacer en una computadora, ¿no? Y ahora,
¿Cómo se multiplica? Fíjense, aquí la multiplicación es un poco más truculenta. Aquí hay que, por ejemplo, si es 1101 por 1001, me da 1111. ¿Cómo? Bueno, si traduzco esto a polinomio, ¿no? Este binario quedaría como x cúbica más x cuadrada más 1, ¿sí? Por x cúbica más 1. Aquí tendría que ser la multiplicación polinomial, sería x cúbica por x cúbica me da x sexta, x cúbica más 1 por 1 me da x cúbica, entonces llevo x sexta más x cúbica. Luego x cuadrada por x cúbica me da x quinta. X cuadrada más por 1 me da x cuadrada. Y luego 1x cúbica más 1. Como ya tenía una x cúbica, se anulan las x cúbicas y me queda x sexta más x quinta más x cuadrada más 1. Ese es el resultado. Pero si se fijan, este ya es de grado 6. Entonces, tengo que reducirlo. ¿Cómo lo reduzco? Divido x sexta más x quinta más x cuadrada más 1. Esto no lo vamos a hacer, pero divido entre x cuarta más x más 1. Hago una división sintética y obtengo el residuo. El residuo es el polinomio x cuadrada, x cúbica, perdón, más x cuadrada más x más 1, que en binario es este. Así es como saco las operaciones de multiplicación, ¿ok? ¿Sí? Más o menos. ¿Por qué el módulo es sobre x cuarta más x más 1? Es lo que decía acá. Tú eliges un polinomio irreducible de grado 4. Es como cuando eliges un primo en el campo, Sí. por ejemplo, que dices, elijo el primo 23. Bueno, Sí. aquí tendrías que elegir un polinomio irreducible. Tiene que ser un polinomio irreducible de grado 4. No necesariamente, digo, hay más de un. Puede ser, dependiendo de la dimensión, puede ser que haya más de uno, ¿no? Tú eliges uno, o sea, uno que sea irreducible. Creo que para grado 4 creo que este es el único, pero a lo mejor para grados superiores sí tienes más alternativas. El chiste es que tú elijas uno y este juega el papel así como del primo, digamos, en el campo, ¿no? Ajá, ¿Ok? sí, ok. Sí. Ahora, y lo mismo, utilizas el algoritmo extendido de Euclides para invertir. Entonces, de esta manera encontramos que el inverso de usándolo, bueno, obviamente me tienen que creer, porque pues, no nos va a mostrar el cálculo, pero este sería el inverso multiplicativo, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí también existen elementos generadores. Por ejemplo, este alfa, que sería igual al polinomio x, que sería igual a 0,010, es un generador de este grupo multiplicativo. ¿Por qué? Porque fíjense bueno, había que hacer las operaciones, pero si hacemos las potencias sucesivas de ese elemento, van viendo que alfa a la 1 me da esto, alfa a la 2 me da esto, etcétera. Entonces, si checan con la tabla anterior, aquí están todos los elementos del campo, las potencias del alfa, ¿no? Pues, por ejemplo, este elemento alfa, pues es un generador de este campo de Galois, ¿no? ¿Ok? Es muy, muy similar. Ahora, ustedes dirán, híjole, pero este campo está como medio complicado de entenderlo. Sí, efectivamente, o sea, es más fácil entender el de los enteros módulo un primo y la mayoría de la gente, cuando trabaja con curvas elípticas, trabaja con campo de enteros módulo un primo, ¿no? Pero lo interesante de este campo binario es que es muy eficiente de implementar en una computadora. ¿Por qué? Bueno, ya dijimos una razón. Una razón es que cuando hago sumas de los elementos del campo, las operaciones de suma se reducen a un XOR. Eso es sumamente fácil de implementar y muy eficiente en una computadora. 2, cuando implemento la multiplicación, aquí bueno, no nos da tiempo para revisarlo, pero la multiplicación se puede expresar en términos de corrimientos y XOR. O sea, este algoritmo que vimos aquí puede expresarse como reducirse a operaciones de corrimientos de cadenas de bits y de XOR. Entonces, esas operaciones de corrimiento y de XOR son también muy rápidas de hacer en una computadora, ¿no? De tal manera que las operaciones aritméticas en un campo de este tipo son sumamente eficientes en un equipo de cómputo, incluso en uno muy, muy pequeño, o sea, incluso en procesadores muy pequeñitos. La mayoría de los procesadores pues soportan operaciones, casi todos tienen operaciones como operaciones básicas, el XOR y el corrimiento.
Y me basta con eso para implementar estas operaciones aritméticas. Por eso es que estos campos, aunque ahorita sí a ustedes les suenan medios extraños, son muy interesantes cuando se implementa criptografía porque me permiten obtener implementaciones muy eficientes que corren muy rápido, en donde las operaciones, así esté hablando de bits, no sé, 200 bits o 300 bits, la suma y la multiplicación se hacen rapidísimo y obviamente la inversión pues también se hace rapidísimo y eso me permite generar implementaciones muy, muy eficientes, ¿no? Sí, sí, está claro esa parte. Sí. Sí. Entonces, por eso es que son muy interesantes, o sea, por esa parte de la implementación, o sea, nos permiten generar implementaciones criptográficas muy, muy buenas, ¿no? O sea, muy rápidas de ejecutarse. Ok, hasta aquí, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ok, entonces fíjense, ¿por qué vemos campos finitos? O sea, porque sobre un campo finito se define una curva elíptica, ¿ok? O sea, yo tomo un campo y sobre ese campo defino una curva que le llamamos curva elíptica, ¿no? Ahora, ¿qué es? Tomemos un campo finito, digamos, de orden primo, ¿ok? Es decir, un campo de enteros módulo un primo P, donde P sea distinto de 2 o 3. Ahora, tomemos dos elementos A y B que estén o sea, dos enteros A y B que estén en ese campo, ¿no? Que cumplan satisfagan esta desigualdad, que 4a cúbica más 27b cuadrada sea distinto de 0. Ahorita me explico por qué esta condición. Esta es una condición que nos favorece o sea, bueno, ahorita explico por qué esta condición, pero bueno, perdón, a esta cantidad le llaman el discriminante. Entonces, que su discriminante sea diferente de 0. ¿Ok? Bueno, si encontramos esas condiciones, entonces definimos una curva elíptica con esos dos parámetros. A y B serían los parámetros de la curva. Sería el conjunto de puntos X y Y. Aquí X y Y son pares de valores sobre el campo, o sea, en este caso van a ser enteros módulo un primo. Entonces son pares de puntos X y Y que satisfacen esta ecuación. Y cuadrada igual a X cúbica más X más B. ¿Okay? O sea, esta es una ecuación de una curva elíptica, ¿no? Entonces los valores de X y Y que satisfagan esa ecuación les llamamos los puntos sobre la curva. ¿Ok? Entonces todos los pares X y Y que satisfagan esta ecuación le llamamos los puntos sobre la curva. La curva elíptica, ¿no? Le añadimos un punto especial que lo denotamos así con esta O elegante que denominamos el punto al infinito. O sea, además de los puntos sobre la curva, añadimos un punto adicional que le decimos el punto al infinito, ¿no? Ahora, es decir, esto es parecido a la ecuación de una curva elíptica sobre los números reales, ¿no? Fíjense aquí como, a ver, déjenme, aquí estaría bien hacerles un pequeño dibujo, a lo mejor para explicar esta parte de dónde proviene lo de la figura de curva elíptica. Déjame ver si voy a abrir el Paint, a ver si puedo, se me facilita dibujar eso. Debería conseguirme una tableta de dibujo o algo así, porque lo sufro mucho para hacer dibujos y explicarles, ¿no? A ver, ahora voy a compartir el Paint. Fíjense en esto. ¿Sí ven ya el Paint? Sí, sí, se ve. Dibujo horrible. Imagínense que estas son la X y Y, el plano X y Y, ¿no? Aquí tengo X y aquí tengo Y, el plano real, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, fíjense, si tengo X cúbica más AX
más b. Si tengo esta ecuación y la grafico, ¿esta qué es? ¿Qué es? Bueno, va a ser algo así, ¿no? Fijan, híjole, bueno, algo así, ¿no? ¿Ok? Me quedó muy chico esto, pero bueno. Esta sería, si grafican esto, ¿no? Una cúbica, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Aquí tengo, pero hay ciertos valores que esto se hace negativo. Por ejemplo, aquí es negativo, esta parte. Aquí esta parte es negativa. Y aquí está positiva. Tengo, como es una ecuación cúbica, tengo otras raíces, ¿no? Aquí está, esta es una raíz. ¿Ok? Esta es otra raíz y aquí tengo otra. Ahora, aquí en este caso, si se fijan, las tres raíces son distintas, ¿no? Puede darse el caso en que las raíces sean, que nada más tenga una sola raíz o tenga raíces repetidas, que es cuando como que la curva aquí toca y es tangente a la recta en X, ¿no? O sea, puedo tener, puede ser que nada más tenga una sola raíz, es cuando esta curva, esta flexión se da más arriba, ¿no? Y entonces nada más se intersecta en un solo punto. O puede ser que tenga raíces repetidas, como decía, ¿no? Si está aquí, en fin. Pero ¿de qué depende que tengas raíces distintas? Pues de que el discriminante de esto sea diferente de cero, que es el valor que decíamos en el otro caso, ¿no? Ahora, pero la ecuación de la curva elíptica es un poco distinta porque aquí esta ecuación sería y igual, ¿no? Y igual a x cúbica, ¿sí? Si grafico esta ecuación, me da esto, ¿no? Esto lo vieron en la prepa, ¿no? O en la secundaria, no sé. ¿Sí? Sí. Ok. Pero esta es distinta porque esta es y igual a x cúbica. Entonces aquí, fíjense, la ecuación de la curva elíptica es con un y cuadrada. ¿Ok? ¿Sí? Por tanto, una cosa es que esta no me va a producir valores. No va a tener sentido cuando tengo valores negativos, ¿no? O sea, en donde y sea negativa. Siempre tiene que ser positiva. Entonces, fíjense, voy a borrar. Entonces, desaparecería la parte que es negativa, ¿no? Solamente me admitiría los valores en donde esto es positivo, pero además como esto es y cuadrada, tengo dos valores para y, ¿no? El valor negativo y positivo para y, porque esto es equivalente a que si pusiera y igual a más menos la raíz de esto. Entonces, por tanto, este se refleja así. Ay, perdón. Tengo que volver esto se reflejaría así. Imagínense que es un reflejo, ¿no? De la de arriba. ¿Ok? Se quedaría así. Entonces, al hacer y cuadrada igual a x cúbica. Entonces, esta sería como quedaría una curva elíptica. ¿Ok? De ahí surge esta figura. Aquí obviamente es una curva elíptica sobre un campo real, sobre el campo de los números reales. ¿Sí? Esta sería como el diagrama, digo todo mal hecho, pero allí más o menos para darles la idea. Pero fíjense que entonces, si el discriminante es igual a 0, pues entonces tenemos cosas ahí raras, como que aquí hay un punto de torsión, ¿no? Por ejemplo, si la raíz es repetida, o nada más, bueno, en fin. Entonces, se busca que las raíces sean distintas, ¿no? Para que tenga buena forma la curva elíptica, de ahí esa condición. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Sí. ¿Sí? Entonces, entonces las curvas elípticas van a ser de esta forma, van a ser simétricas respecto al eje X y van a tener esta forma en general, así como una bolita aquí y luego algunas son un poquito distintas, por ejemplo, algunas van a ser algo así, o sea, no se cierran, digamos, ¿no? Dependiendo de la forma. Este es cuando nada más tiene una sola raíz, entonces aparecen algo así, pero en general van a ser así como una parte aquí separada y otra acá, ¿no? Entonces, va a ser todos los puntos que satisfacen esta ecuación, o sea, los puntos que están sobre la curva, más lo que le llamamos el punto al infinito, ¿no? Que es donde sería así como donde se cierra la curva. Esta curva en realidad es abierta, o sea, nunca se cierra, pero para fines de la aritmética pensamos como que se cierra en el infinito, ¿no? Para tener el
el grupo cerrado, ¿ok? ¿Sí? Sí. Bueno, me regreso a la presentación, ¿no? Y me vuelvo a compartir la presentación. Ok, la diferencia aquí es que nosotros en la curva, en la ecuación de la curva elíptica, no es sobre los números reales, o sea, no, X y Y no son números reales como en la gráfica que estamos haciendo allí en el Paint, sino que los valores de X y Y van a ser elementos del campo, o sea, enteros módulo P, ¿ok? Esa va a ser la única diferencia. Pues resulta que esos puntos forman un grupo abelianos, es decir, puedo definir una operación suma de puntos, ¿sí? Una operación de suma de puntos, y bajo esa operación de suma de puntos, el conjunto de puntos sobre la curva forman un grupo abeliano. ¿Y cómo se define esa operación? Bueno, tiene una definición media extraña, pero bueno. ¿Cómo se suman los puntos sobre la curva elíptica? Bueno, supongamos que tenemos una curva elíptica con parámetros A y B, son los coeficientes de la ecuación, y es una curva elíptica definida sobre el campo de evaluada primo P. Entonces tomemos dos puntos P y Q que estén sobre la curva, ¿no? P más el punto al infinito sería lo mismo que el punto al infinito más P igual a P. Entonces hagan de cuenta que el punto al infinito es como el elemento neutro bajo la suma. O sea, cuando a cualquier punto le sumo el punto al infinito, me da el mismo punto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si P son el par de enteros primos x1, y1 y Q son el par de enteros módulo P, x2, y2? Entonces, el inverso de P se define como x1 menos y1, este sería su inverso. De modo que P más inverso de P me da el punto al infinito. Así se define, ¿no? Pero si Q es distinto del inverso de P, entonces P más Q se calcula de esta forma. O sea, esta es la fórmula para encontrar la suma de puntos. Fíjense que sumar dos puntos, a ver aquí, ojo, sumar dos puntos no es nada más sumar X y Y más Y, no. Hay que hacer este cálculo, hay que hacer X3 sería lambda cuadrada menos X1 menos X2, y Y3 sería lambda por X1 menos X3 menos Y1, donde lambda se calcula así. Entonces la operación es un poquito más compleja para sumar dos puntos, ¿no? ¿Ok? Bueno, esta sería como la fórmula para sumar puntos, pero ¿de dónde surge esta fórmula? Bueno, surge de una interpretación aritmética. A ver, fíjense, les voy a poner aquí cuál es la interpretación. Voy a adelantar un poco para ver esa interpretación. ¿De dónde surge la suma? Bueno, resulta que si esta es una curva elíptica, obviamente esta es ya una curva elíptica bien dibujada sobre esta es obviamente una curva elíptica sobre los reales, pero bueno, me sirve también para ilustrar cómo sería el análogo en los campos primos. Si yo tengo dos puntos P y Q distintos, fíjense aquí está P, este es el punto P con valores X1, Y1. Aquí está el punto Q con valores X2, Y2. Entonces, ¿cómo se interpretaría la suma? Bueno, si yo trazo una recta que pase por esos dos puntos P y Q, por ser esta una curva cúbica en X, se va a intersectar forzosamente en un tercer punto sobre la misma curva elíptica. Entonces, si trazo aquí sobre P y Q, esta línea recta se intersecta en este tercer punto, ¿no? Sobre la curva elíptica que está aquí. Está un poquito chueco, está un poco fuera de la curva. Pero bueno, aquí está este tercer punto sobre la curva elíptica. Ahora, tomo ese punto y tomo su reflejo respecto al eje X, ¿no? Entonces, y ese cuarto punto, ¿se fijan? Que está acá, que le llamo R. A ese cuarto punto le digo que esta es la suma de P más Q, ¿no? A ese cuarto punto. Entonces, R, así construido, o sea, fíjense, trazo la recta que pasa por P y Q, se intersecta en un tercer punto, ese punto lo reflejo respecto a X, y ese cuarto punto es lo que le llamo la suma. Bueno, resulta que esta suma así definida es conmutativa, es asociativa, y tiene el elemento neutro, que sería el punto al infinito. ¿Okay? Entonces, de esta construcción geométrica saco estas fórmulas.
saco estas fórmulas, ¿ok? Donde lambda es precisamente, esta lambda que aparece aquí, pues es precisamente la pendiente de la recta que pasa por los dos puntos, ¿no? ¿Ok? Entonces, la construcción es media extraña de la suma, pero así es como se define la suma de puntos sobre la curva elíptica. Y resulta que así construida de esa manera, esta suma cumple las propiedades de un grupo abeliano. O sea, hay un elemento neutro, que es el punto al infinito, es asociativa y es conmutativa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí. Muy bien. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí es un ejemplo, fíjense. Tomemos el campo finito de orden 23, campo de Galois 23, primo 23, y consideremos esta curva elíptica, y cuadrada igual a x cúbica más x más 1. ¿Por qué esta? Bueno, es la que se me ocurre, ¿no? O sea, aquí también hay un tema de que hay infinidad de curvas elípticas. Es como, puedo elegir una infinidad de posibles curvas elípticas, ¿no? Mira, aquí elijo una, que es y cuadrada igual a x cúbica más x más 1. ¿Ok? Entonces, tenemos que checar, fíjense, el discriminante sería, ¿quién es A? Pues sería 1, porque es el coeficiente de la x, y ¿quién es B? Sería 1, que es el término independiente. Entonces, obsérvese que 4a cúbica más 27b cuadrada es 4 más 27, que es 31, que es 8 módulo 23. Entonces, como el valor es diferente de 0, esta curva elíptica sí tiene, bueno, más bien este polinomio cúbico tiene raíces distintas y por tanto es una buena curva elíptica. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Qué pasa si el discriminante es 0? Bueno, si el discriminante es 0, veíamos que la curva elíptica es deformada, o sea, es decir, hay como un punto de torsión. Cuando eso pasa, la aritmética no está bien definida. En ese punto de torsión, el resultado de la suma está indefinido. Por eso es que pedimos esta condición, porque si no, la curva es una curva degenerada y no me sirve para definir una aritmética, ¿ok? Entonces, por eso se pide esta condición, ¿no? Sobre la curva elíptica. Entonces, se puede encontrar que los puntos que satisfacen esta ecuación son estos, el 0, 1, 0, 22, el 5, 4, 5, 19, el 11, 3, 11, 20, 18, 3, 18, 20, 1, 7, 1, 16, etc. Estos son los puntos que satisfacen la ecuación, ¿no? Estos serían los puntos sobre la curva. Fíjense que aquí los agrupé a propósito como el punto y su inverso, ¿no? En su inverso aditivo, o sea, el negativo, ¿no? Por ejemplo, si sumo 0, 1 más 22, pues me da el punto al infinito, por ejemplo, y así sucesivamente. Si observan, ¿cuántos puntos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tengo 27 puntos sobre la curva elíptica. ¿Ok? Y fíjense que el campo subyacente es de 23 números, ¿no? Del 0 al 22. Sin embargo, el número de puntos es mayor. Entonces, en general, el número de puntos sobre la curva va a ser mayor que los elementos del campo. ¿Ok? Por ejemplo, podemos hacer entonces operaciones sobre esos puntos. Por ejemplo, si tengo el punto 3, 10 y el 9, 7, para obtener la suma de estos dos valores, pues tengo que utilizar las fórmulas. Por ejemplo, lambda sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1, sería 7 menos 10 entre 9 sobre 3. 7 menos 10 será menos 3, hay que sacar menos 3 módulo 23, perdón. Y dividirlo entre 6 módulo 23, o sea, en realidad multiplicarlo por 6, el inverso de 6 módulo 23. Y eso me da 11. Y luego aquí hago estas operaciones modulares, me da x3, 17 y etcétera. Y obtengo que la suma es el 1720, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay que hacerlo todas las operaciones módulo 23, ¿no? Aquí aquí, ¿cómo calculo el duplicado de un punto? Pues utilizo la fórmula cuando los dos puntos que sumo son iguales. Entonces me da esto. ¿Sí? Y obtengo que 2 veces P1 es 712. ¿Sí? Hasta aquí, ¿todo bien? Ahí nada más me surgió una duda, doctor, Ajá. en la lámina esta anterior, en donde está una igualdad, la otra anterior también.
¿La anterior? Aquí. Donde está sí, está. Ahí donde está la condición de 4A cúbica más, no, la siguiente a esta. Ah, esta. A ver, ¿cuál? Es que a lo mejor estoy viendo. ¿Esta? Ahorita estoy viendo la de aritmética de puntos en curvas elípticas sobre GF de P. A Pero ver. creo que es ya posterior. Sí, a ver, ya estoy Esa, poniendo la de curva esta. elíptica. Ajá. Sí. Ahí la de. No me queda muy claro por qué me dice obsérvese que Ah, 4A cúbica más 27B cuadrada. O sea, ¿de ok. dónde se saca eso? Sí, esta era lo que le comenté. Esta es una condición que tiene que cumplir la curva elíptica. ¿Se acuerdan que esto le llamamos el discriminante de la curva? ¿Ok? Sí. Esta A y B son los coeficientes de la curva, o sea, A aquí sería 1 y B sería 1, ¿ok? O sea, son los parámetros de la curva, de la ecuación, perdón, son los parámetros de la ecuación de la curva elíptica. Entonces, estas A y B tienen que cumplir esta condición. ¿Por qué? Porque decía que si esta es igual a 0, esta parte tiene raíces repetidas y eso quiere decir que la curva está degenerada, o sea, es decir, no tiene esta forma. O sea, no tiene esta forma donde hay una parte aquí separada de esta, sino que a lo mejor esto está pegado con esto, por ejemplo. Y entonces la suma en ese punto de inflexión, o sea, imagínense que esta parte de aquí se pega con esta parte de aquí y hay aquí un punto donde se tuerce y se crea esta bolita aquí, ¿sí? Podría ser un caso. Cuando eso ocurre es porque el polinomio cúbico tiene raíces repetidas, ¿ok? Y entonces su discriminante es igual a 0. Entonces, si eso pasa, la aritmética no está bien definida, porque en ese punto de torsión, digamos, no podríamos, el punto de torsión no tiene bien definido cómo se suma. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí me explico? Más o menos. Sí. ¿Sí? O sea, es una condición para que la curva sea de esta forma, ¿no? O sea, no pase que se peguen con esta parte de la curva con esta, por ejemplo. Digo, sí se vale que sean una sola así, por ejemplo, que estén así, ¿no? Pero no que estén como con un punto de torsión. Por eso se pide la condición de que el discriminante sea diferente de 0. El discriminante es esta parte. Nada más checamos que cuando que tengamos una ecuación de la curva cumpla esta condición para que la aritmética esté bien definida. ¿Ok? ¿Sí, más o menos? Sí, yo Sí, encontré sí, esa una... parte sí, nada más. Lo que no sé muy bien, o sea, cómo se obtiene eso. Por ejemplo, o sea, ya vimos que aquí es igual a 8 módulo 23 y ya eso es diferente de 0, que es lo que estamos buscando. Pero lo que no me queda claro es, o sea, si yo tengo el polinomio de x cúbica más x más 1, ¿cómo identifico yo que no me dé un 0? Aplícate esta fórmula, 4a cúbica más 27b cuadrada, siempre es esta. ¿Y quiénes son A y B? Son los coeficientes. Supongo que en lugar de ser, a ver, que en lugar de que fuera x cúbica, fuera, por ejemplo, x cúbica más 2x más 1. ¿Quién sería? Ahora sería A sería 2 y B sería 1. ¿Ok? Y entonces aquí tendrías 4, 2 al cubo más 27 por 1 al cuadrado. ¿Sí me explico? O sea, sustituyes aquí los coeficientes de la ecuación y haces la operación y te debe dar diferente de 0. En este caso, como todos los coeficientes son 1, por eso queda... Ajá, A es 1 y B es 1. ¿Sí? Acuérdate, Oh, A es el coeficiente de la X y B es el término independiente. Aquí es A es 1 y B es 1. Entonces aquí quedaría 1 al cubo, pues ok. es 1. B al cuadrado es 1, entonces te queda 4 más 27. ¿Ok? Sí, 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 Sí. ya era la parte que no... Ok. Sí, creo que Alfredo ibas a preguntar.
Omar, Sí, va más o menos al mismo punto que acaba de mencionar Ulises. Solamente me queda la duda. ¿Existirá alguna otra situación en la cual existan más de más de dos coeficientes? ¿Se tienen que tomar siempre los que acaba de indicar, los de términos independientes y los de X? Sí. Sí, porque en general la ecuación debe tener esta forma. X cúbica más X más B. Cuando trabajas con un campo primo. Entonces siempre es de esta forma, X cúbica más X más B. ¿Okay? Aquí tú puedes dar los elementos A y B que quieras, o sea, hay una infinidad de posibles curvas porque depende de qué elementos escojas como A y B. Pero la única condición es que estos A y B satisfagan esta condición, que 4 cúbica más 27B cuadrada sea diferente de 0. ¿Ok? Para que la curva no sea degenerada y entonces esté bien definida la aritmética. Esa es la única condición. ¿Sí? Más o menos. Sí, está bien, doctor. Muchas gracias. Sí. Ahora, ese es un tema, pues también que es todo un tema que ¿cuál curva escogemos? Porque como hay una infinidad de curvas, pues de hecho pues hay estándares que establecen ya curvas predeterminadas. O sea, te dicen usa esta o usa alguna de estas, ¿no? Ustedes no, bueno, si llegaran a implementar curvas elípticas, no se tendrían que preocupar mucho por buscar una curva y que cumpla las propiedades, sino generalmente ya hay estándares con curvas recomendadas. Bueno, más adelante comentamos sobre eso, porque hay varias cosas, consideraciones que hay que tomar en cuenta, pero en general, lo que hace uno es irse a un estándar y tomar una de las que están ahí, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Más o menos. Sí. 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 Ahora, estas serían las curvas sobre campos finitos primos, ¿no? O sea, los enteros módulo un primo. Pero decíamos que otros campos muy interesantes son los campos binarios. ¿Por qué son interesantes? Porque los campos binarios permiten una implementación muy rápida de la aritmética, o sea, es decir, las sumas son XOR y las multiplicaciones se pueden reducir en términos de corrimientos y XOR. En puros corrimientos y XOR puedo hacer multiplicaciones, entonces eso es muy atractivo para una implementación en cómputo, ¿no? En software. Entonces, o incluso en hardware también, ¿no? Entonces, se puede definir curvas elípticas sobre campos finitos de característica binaria o característica 2. Entonces, aquí la ecuación varía un poquito, sería de la forma y cuadrada más xy igual a x cúbica más x cuadrada más b. Aquí también tengo parámetros a y b. B tiene que ser diferente de 0. Entonces, aquí también se define la suma un poquito distinto. Las fórmulas son un poquito diferentes cuando estamos hablando de estos campos binarios. Este sería la fórmula para la suma, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, el campo de Galois que habíamos visto de dimensión 4, el campo binario de dimensión 4, con este polinomio irreducible, el x cuarta más x más 1, una posible curva elíptica sería esta, y cuadrada más xy igual a x cúbica más alfa cuarta más x cuadrada más 1. Fíjense que alfa es el generador alfa del campo. Entonces se encuentra que bajo esta ecuación, los puntos que satisfacen la ecuación son estos. Se fijan, tengo pares de valores y como el alfa es un elemento generador, pues puedo poner todos los puntos en términos de potencias de alfa. ¿Ok? Entonces aquí igual también se pueden hacer operaciones aritméticas como suma de puntos o el duplicado de puntos. No voy a meter ya en el detalle de cómo se realizan, etcétera, porque pues es como si bajaran una talacha, ¿no? Pero, entonces regresando, entonces esta también es una posible alternativa de curvas elípticas, pero sobre un campo binario, ¿no? Y entonces, interesantes porque aunque se hacen muchas operaciones para la suma de puntos o para duplicar un punto, en el fondo, o sea, en el fondo todo se traduce a corrimientos y XOR. Entonces puede tener una implementación de curvas elípticas muy eficiente. ¿Okay? Bueno, entonces regresando a esto, pues esta es la manera en que se construye la suma de puntos. Pero fíjense en particular cómo se definiría el doble de un punto, el duplicado.
cuando decimos que 2 veces P es igual a R, ¿cómo se construye? Bueno, sería una extrapolación del ejemplo anterior, o sea, es decir, tengo un punto sobre la curva, ¿cuál sería su doble? Bueno, trazo una recta que es tangente a ese punto, que es tangente a la curva en ese punto P, como es una cúbica del lado de X, pues forzosamente se va a intersectar en otro punto sobre la curva, que aquí está, un segundo punto. Tomo el reflejo respecto al eje X y me da un tercer punto que le llamo R. Bueno, resulta que R es el que le llamo el duplicado de P, ¿no? Este sería el duplicado de P. ¿Ok? ¿Hasta aquí bien? Sí. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, de manera similar puedo definir lo que le llamo una potencia de una potencia de un punto, o el múltiplo de un punto, que es dado una curva elíptica E y tomando un punto sobre la curva. Si n es un entero positivo, cualquier entero positivo, definimos la potencia n de P, denotada por np, como sumar P n veces, ¿no? Sumo P con P más P más P n veces. Y eso le llamo la potencia n de P, o algunos otros le llaman múltiplo n de P, etcétera, ¿no? O sea, múltiplo escalar de P, o sea, hay varios nombres con lo que le llaman, pero esencialmente es n de P es, o n por P sería sumar P n veces, ¿no? Donde n es un entero, ¿ok? Y eso le llamo la potencia sobre una curva elíptica. Entonces, n de P me va a dar otro punto sobre la curva, ¿no? O sea, al ir sumando puntos, por ejemplo, fíjense qué ocurriría, sumar P más P me da este punto R. Le sumo otra vez P y me va a dar, fíjense cómo le sumaría otra vez P. R va a ser 2 veces P, pero 3 veces P sería R más P, entonces ahora se traza una curva que pase por estos dos, ¿no? Se intersecta en otro punto, en este caso se intersectaría a lo mejor aquí, tomo el reflejo respecto a X, me da este punto y ese sería 3P, ¿no? Luego 3P, le vuelvo a sumar P, me da, trazo con este, se cruza aquí con por aquí, le tomo el reflejo, entonces este sería 4P, ¿sí me explico? Entonces voy a ir cada vez que sume un P, pues voy a ir moviendo el P sobre la curva, ¿no? ¿Ok? Sí, sí está más o menos claro. Sí, hasta ahí vamos bien. Sí, más o menos. Ok. Entonces, fíjense, NP me va a dar un punto Q sobre la curva, ¿no? Entonces, si P es un punto sobre E, vamos a definir el orden de P como el menor entero tal que N por P me da el punto al infinito. O sea, va a llegar un punto en el que se va a dar el punto al infinito. O sea, cuando ya agote todos los que brinqué, hasta llegar al punto el infinito, ¿no? Entonces, cuando se dé ese primero, le llamo el orden del punto P. Entonces, fíjense que si n es el orden de P, pues entonces da lo mismo. Si K1 es un entero congruente con K módulo N, pues sus potencias son las mismas, ¿no? O sea, vuelvo a caer en los mismos puntos. En otras palabras, o sea, es decir, después de un cierto tiempo vuelvo a repetir la secuencia de puntos, ¿no? Ok. Ahora, fíjense, vamos a establecer lo que se llama el problema del logaritmo discreto sobre curvas elípticas. Vamos a suponer que tengo dos puntos P y Q, ¿no? Entonces, el problema del logaritmo discreto sobre curvas elípticas consiste en encontrar un entero K, suponiendo que ese entero K existe, tal que cuando sumo K veces P me da Q. O sea, en otras palabras, ¿cuántas veces tengo que sumar P para que me dé Q, el punto Q? ¿Sí? Vean que aquí conozco P y Q, pero K es la incógnita. Es decir, ¿cuántas veces tengo que sumar P para llegar al punto Q? Este es el problema del logaritmo discreto sobre curvas elípticas, ¿no? ¿Sí, sí está claro en qué consiste este problema? Sí. Ok. Entonces, es ¿cuántas veces tengo que sumar P? ¿Cuántas K veces sumo P para que me dé Q? Y ese es el problema del logaritmo discreto sobre curvas elípticas. Bueno, una manera de resolverlo sería agarro P, obviamente, y empiezo a sumarlo, ¿no? O sea, hago 2P, 3P, 4P, etcétera, hasta llegar a Q, ¿no? Que sería como la manera exhaustiva de encontrar Q. Si en el punto en donde encuentre Q, pues ya encontré K, ¿no? Pero eso a lo mejor, si el número de puntos sobre la curva es muy grande, muy grande, voy a tardar mucho en hacer eso, ¿no? Bueno, pues resulta que este es un problema también muy difícil de resolver, es decir, requiere mucho cómputo para poderse realizar.
Entonces, pues es un problema parecido al del logaritmo discreto sobre campos finitos o el de la factorización en primos. Requiere mucho poder de cómputo hacerlo. Hay varios algoritmos que se han propuesto para resolver el problema del logaritmo discreto sobre curvas elípticas. Uno sería la búsqueda exhaustiva, es decir, lo que acabamos de platicar, o sea, ir sumando P, P, más P, más P, más P, más P, hasta que le llegue hasta que coincida con el punto Q, ¿no? Esa es una. Y hay otros métodos de búsqueda más o menos heurística que van avanzando de distintas maneras, como el algoritmo de Poli-Hellman, el paso enano, paso gigante, el algoritmo Rho de Pollard, el Rho paralelizado, el algoritmo lambda de Pollard, el de logaritmos múltiples. Hay otros que sirven para resolver casos específicos de curvas elípticas, como las curvas elípticas supersingulares, que son curvas elípticas especiales que se pueden resolver de manera más rápida el logaritmo discreto, o las curvas que están definidas sobre un campo pequeño. Se pueden resolver más fácilmente, pero por eso en criptografía se eliminan las supersingulares y las que se definen sobre un campo pequeño. Se eliminan porque pues, esas sí se puede resolver. O la otra manera de resolverla sería utilizando una computadora cuántica, ¿no? Sería una manera de resolver el logaritmo discreto sobre curvas elípticas. Pero en general es un problema muy difícil de resolver, requiere mucho poder de cómputo, incluso más que el de factorización de primos o el logaritmo discreto sobre campos finitos, ¿no? Bueno, este es un ejercicio que les voy a dejar para que lo hagan para el siguiente fin de semana. Es dado esta curva elíptica, fíjense, es distinta a la que veíamos. Esta es x cúbica más 9x más 17 sobre este campo de Galois de característica 23, que es el que hemos venido manejando. Y hay que calcular el logaritmo discreto de q, que es 4,5, respecto a p. O sea, es decir, ¿cuántas veces tengo que sumar p para que me dé q? Okay. Aquí lo que les recomiendo es que hagan un pequeño programita que implemente esto para que no hagan tanto cálculo, ¿no? Okay. Bueno, ahora fíjense qué tan seguro es, aquí es interesante, qué tan seguro es el problema del logaritmo discreto, o sea, qué tan difícil es comparado con, por ejemplo, el de factorización de primos, ¿no? Para esto también hay una compañía que se llama Certicom. Certicom es una de las primeras empresas que, es una empresa que se fundó hace varios años, por allí, creo que a finales de los años 80, creo, cuyo, bueno, ellos lo que hicieron fue implementar criptografía de curvas elípticas y desarrollaron sus propias librerías de criptografía de curvas elípticas y pues digamos que hasta la fecha son la principal empresa que implementa este tipo de criptografía. Ellos muy rápidamente, por ejemplo, implementaron su criptografía en los teléfonos BlackBerry. El BlackBerry, recuerdan hace muchos, bueno, no muchos años, pero hace varios años, sí recuerdan, ¿no? Los celulares BlackBerry. No sé si los llegaron a ver por ahí. Sí, se los llegaron a conocer. Recuerdan que antes eran pues tenían mucha fama, ¿no? Ahora ya han caído pues en desventaja, ya perdieron. Hubo un tiempo en que eran así muy caros y la gente, pues la gente de cierto nivel, digamos, por llamarlo así, pues presumían sus teléfonos BlackBerry, ¿no? Porque eran caros, pero y fueron perdiendo mercado frente al avance del iPhone, por ejemplo, o de otros smartphones, ¿no? Se quedaron un poco rezagados. Todavía existen, de hecho, los teléfonos, los BlackBerry, y están tratando de volver a competir, ¿no? Pero los teléfonos BlackBerry fueron los primeros que implementaron seguridad basada en curvas elípticas. Y Certicom les hacía toda la parte de seguridad de curvas elípticas para los teléfonos BlackBerry. También Certicom se encargaba de la seguridad aeroportuaria de la comunicación entre las torres de control y los aviones utilizando criptografía de curvas elípticas. Hacían desarrollos para ese tipo de industria, por ejemplo.
En fin, o sea, es una empresa que le estuvo yendo bien mucho tiempo. Yo creo que todavía le sigue yendo bien, porque pues, es casi la de las únicas que implementan este tipo de criptografía. Ellos, desde hace varios años, desde fines de los 90, mediados de los 90, también lanzaron el concurso del Certicom Challenge. Este concurso consiste en proponer unos parámetros de curva elíptica y darles un premio en efectivo a los que logren romper esos ejemplos de curva elíptica, ¿no? Entonces, si ustedes buscan el Certicom Challenge, pues ahí encuentran la página y ahí están todavía varios retos abiertos, ¿no? En esta tabla muestro los retos y la curva que se propuso y cuándo se rompió. Por ejemplo, SC pues es el nombre de la curva elíptica. P es cuando es de característica prima o de característica binaria, ¿no? Cuando es 2 es característica binaria, cuando es P es de característica prima. Y el tamaño del campo. Por ejemplo, en este caso es de tamaño 79. O sea, es más o menos de 79 bits el tamaño del campo. Por ejemplo, la de tamaño 79, campo primo y el binario, se rompieron en diciembre del 97. Se fijan, fueron rotos. Y este es el número de operaciones requeridas para romperlo. Por ejemplo, en este caso fue 10 a la 11 operaciones requeridas, ¿no? En segundos, pues sería más o menos esto. En 10 máquinas, 146 días máquina. O, por ejemplo, el campo binario se tardó más en 352 días máquina, ¿no? Este fue el primero que se rompió en el 97. Luego el de tamaño 89 bits se rompió en el 98, pero ya requirió del orden de 10 a la 13, o sea, es decir, 100 veces más que el tamaño 79. O sea, un múltiplo de 100, de 100 veces lo del tamaño 79. En este tiempo, ¿no? Se rompió. Este es en 10 máquinas lo que tardó, ¿no? Aquí está el 97. El de tamaño 97 se rompió en el 98, ¿no? Etcétera, ¿no? Si se fijan, el último roto fue el de tamaño 109, o sea, 109 bits, que se rompió en el 2004. A partir de entonces, no se ha podido romper ninguno de los siguientes. Por ejemplo, el siguiente es el 130 bits. Hasta la fecha, yo todavía ayer lo chequé, sigue sin resolverse, o sea, todavía no lo han logrado romper. Pero si se fijan, son 130 bits de clave. O sea, es decir, ¿se acuerdan cuál es más o menos el récord del RCA? No, pero es arriba de 1024, ¿no? Sí, bueno, todavía no, el 1024 no se logra romper, pero sí se piensa que debe ser arriba de 1024 para que se tenga seguridad, ¿no? De 1024 bits. Ajá. Así es. En el caso de curvas elípticas, para lograr una seguridad equivalente sería arriba de 130 bits, ¿sí? O sea, es decir, más o menos 130 bits de curvas elípticas es equivalente a los 1024 bits de RCA, ¿ok? Fíjense la diferencia en la seguridad. O sea, con un campo mucho menor tengo la misma seguridad que un RCA, por ejemplo, ¿sí? Ahora, obviamente, para tener seguridad en RCA tengo que trabajar con enteros de 1024 bits. Ahora, échense la tarea de implementar, bueno, no la dificultad, sino el poder de cómputo que requieren para estar operando, o sea, multiplicaciones, divisiones, inversos multiplicativos de enteros de 1024 bits. Es muy pesado el procesador. De hecho, por eso es que RCA pues, es impráctico implementarlo en un celular o en un procesador embebido, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Porque estoy haciendo operaciones con números muy grandes. Pero en curvas elípticas, para tener la misma nivel de seguridad, me basta con tener campos de 130 bits. Entonces, hay una diferencia enorme entre hacer operaciones aritméticas con 130 bits que con 1024. ¿Están de acuerdo? O sea, son como de un orden de 10, ¿no? 10 veces el tamaño. Entonces, requiere mucho menos memoria y mucho menos procesador. Y además, si tenemos campos de característica 2 como binarios,
las operaciones todavía son más eficientes porque, como decíamos, pues son operaciones de XOR y corrimientos. ¿Ok? Entonces, por eso es que curvas elípticas es muy interesante porque no requiere enorme poder de cómputo. O sea, yo puedo implementar curvas elípticas en procesadores pequeños con poca memoria y funcionan. Y con un nivel de seguridad equivalente a RSA de 1024 bits. ¿Ok? Eso es lo que hace muy interesante a curvas elípticas, el tamaño, ¿no? De las operaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como yo he trabajado con curvas elípticas durante varios años, hemos hecho implementaciones que han corrido muy bien en Android, por ejemplo, o implementaciones que han corrido por ejemplo, en tablets con muy pocos recursos o incluso las he ejecutado, las he portado para Raspberry Pi, por ejemplo, sin mayor problema, o sea, se corren bastante bien, con niveles de seguridad mucho más fuertes que RCA, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy atractivo incluso para IoT, porque puedo tener criptografía de clave pública sobre IoT, porque pues ahí en IoT no tengo procesadores grandes ni tengo mucha memoria, ¿no? Eso es lo que lo hace muy, muy, muy atractivo para implementarse. Eso es lo bonito de curvas elípticas, ¿no? Esa es la parte interesante. Nosotros, por ejemplo, yo bueno, desde hace varios años, por ejemplo, yo hice una implementación de la aritmética de curvas elípticas, la criptografía. Tengo toda una librería ya desarrollada que he ido desarrollando con los años. Varios de mis estudiantes pues han ido utilizando, ampliando estas librerías. Por ejemplo, una de las primeras, obviamente la primera implementación que hice pues fue para una desktop. La hice para Linux, luego la portamos a Windows. ¿Se acuerdan cuando las primeras Palms? ¿Cómo se llamaba esta? Ay, bueno, no se acuerdan, ¿no? De las primeras Palms que surgieron. Sí, la Treo, por ejemplo. Ajá, sí. Nosotros hicimos una, ahora obviamente como eran las que tenían Palm OS, pues eran plataformas cerradas, entonces no podíamos desarrollar ahí, pero sí para una, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre como con Z, Sirius o algo así, no me acuerdo, que soportaba Linux. Fue de las primeras Palms que soportaban Linux. Entonces una estudiante se tituló implementando curvas elípticas sobre esas Palms. Funcionaba perfectamente. Y fíjense una anécdota muy interesante de uno de mis estudiantes cuando implementó curvas elípticas para una tablet una Palm de las primeras. Le pasó una cosa bien curiosa. Implementó toda la parte de generación de claves, la parte de cifrado y todo eso. Y le pedí que midiera tiempos, de cuánto tardaba en generar una clave, cuánto tardaba. Pues, obviamente esos tiempos pues varían dependiendo del tamaño, ¿no? Y le pedí que hiciera varias pruebas para obtener diferentes tiempos dependiendo del tamaño de la clave, ¿no? Entonces las hizo y pues a lo mucho cuando usábamos tamaños de clave ya muy grandes como de 200 y tantos bits, que ya estoy hablando de tamaños grandes en curvas elípticas, pues sí tardaba un par de segundos, ¿no? Digamos en cifrar algo o en generar una clave. Pero entonces un sinodal le dijo, oye, pero ¿cómo sé que RCA no corre igual? O sea, ¿cómo sé que RCA tarda más o menos el mismo tiempo? Entonces hay que implementar RCA sobre esa Palm, y entonces le dije, bueno, pues implementa un RCA, o sea, muy directamente para comparar, ¿no? Entonces tardó un montón, o sea, y la implementación de RCA pues es mucho más sencilla, ¿no? Tardó un montón, o sea, en regresar, y ya un día regresó y me dijo, no, ¿sabe qué? Es que tengo la implementación, pero se me hace que truena. Y le digo, ¿por qué? Y no encuentro dónde truena. Y le digo, ¿pero por qué? O sea, me dice, es que la dejo corriendo horas y se cuelga, y ya pues tengo que tronar el proceso. Y le dije, ¿sabes qué? Por mera curiosidad, déjala corriendo. O sea, por ejemplo, cuando generes claves de RCA, pues déjala ahí. O sea, déjala ahí conectada a la corriente y a ver cuándo termina. Resulta que sí hizo esa prueba, o sea, corrió la generación de claves y la dejó ahí. No les miento, tardó como un par de días en generar un par de claves de RCA, ¿no?
O sea, ni punto de comparación. O sea, en ese hardware tardaba enormidades para generar claves o para cifrar. Obviamente era impráctico implementar RSA. Mientras que con curvas elípticas tardaba cuando muchos segundos en hacerlo, ¿no? Entonces fue así como increíble la diferencia, ¿no? En la implementación de una cosa con la otra. Ya después pues hemos seguido trabajando sobre otros dispositivos, sobre Android, etc. Ya tiene un par de años que ya no sigo trabajando sobre ese tema, pero todavía hace como unos 3 años, lo último que hicimos fue llevar esa librería a Android y portarla a Android y jaló bastante bien, o sea, bastante aceptable, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de curvas elípticas, ese es su atractivo, ¿no? ¿Ok? Bueno, hasta aquí, ¿dudas, comentarios? ¿La implementación con curvas elípticas es puro PKI o también o es con nada más para el handshake y ya después con cifrado simétrico? Sí, también lo usual es así, o sea, yo por ejemplo en las implementaciones que tengo lo uso nada más para intercambiar una clave simétrica, por ejemplo, ¿no? O sea, es esencialmente Diffie-Hellman y compartir una clave, esencialmente. Pero Ajá. una cosa curiosa, fíjense, en un curso de maestría también de hace algunos años, uno de mis alumnos hizo como proyecto, les di las librerías y les dije, a ver, implementen Diffie-Hellman usando mis librerías. Entonces la mayoría para ese proyecto lo que hizo fue pues intercambiar una clave y luego ya el resto lo hicieron con cifrado simétrico. Pero uno de ellos como que no entendió muy bien, entonces se agarró y hizo todo. Lo que les pedía era que hicieran el handshake, intercambiaran una clave simétrica y luego y transfirieran un archivo con esa clave simétrica. Y ya, o sea, la aplicación era muy simple, era como una especie de enviar un archivo de un lado a otro, ¿ok? Pero utilizando la curva elíptica para negociar una clave simétrica, cifrar y transferir el archivo, ¿no? Cifrado. Pero este cuate lo que hizo fue, no negoció una clave simétrica, sino cifró todo el archivo con curvas elípticas y lo envió así. E interesantemente, no se notaba mucho el overhead, ¿no? O sea, funcionaba bastante bien, o sea, mandaba el archivo y me lo mandaba completo y no se alentaba para nada, ¿no? Obviamente, pues es más eficiente hacerlo de la otra manera, pero a lo que voy es que si te siguieras sobre pura curva elíptica, de todas maneras la diferencia no es tan grande, digamos, ¿no? Y eso Ajá. lo hizo por error de él, o sea, se equivocó no entendió bien las instrucciones, pero aún así su aplicación funcionaba bastante bien. O sea que sí sería pues viable, por así decirlo. Sí, 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 Ok. sí. A lo mejor ya no en un dispositivo de menores recursos, porque esto lo hacemos en desktops. A lo mejor si ya te llevaras eso a un escenario de móviles, eso ya no sería viable. O ya Ajá. te implicaría una lentitud más significativa. Sí, Ok. sí. Bueno, ¿alguna otra duda, comentario? No, todo bien, doctor, gracias. Si gustan, vamos a tomarnos un break. Faltan 15 a las 10. Si quieren, regresamos a las 10, ¿no? Para la segunda parte. Sí, está bien. Sí, está bien. Gracias. Ok. Bien, entonces ahorita nos conectamos en 15 minutos.